Muy buenos días, racita viajera. Vengo llegando a un lugar que probablemente nunca habían escuchado de la India. Este lugar es característico por sus vistas impresionantes, cielos súper estrellados y lagos que cambian de color. Sean ustedes bienvenidos a los Himalayas. Bienvenidos a Ladakh. Aterrizando en la ciudad de Leh, en Ladakh, al norte de la India. Estoy en los Himalayas. Mi corazón está al máximo porque estamos súper alto. Aquí estamos a 3.500 metros y estábamos a 500 hace menos de una hora. Échenle un vistazo nada más a esta chulada de paisajes que tenemos por acá. Oigan, no puedo ni hablar, se me va el aire entre cargar la maleta y estar caminando. Hijo, eso está pesadísimo. El aeropuerto es una verdadera desgracia de organización. Estuvimos 1 hora y media esperando a que nos dejaran bajarnos del avión. Ya nos recogió el chofer que vamos a tener por los próximos 7 días. Él nos va a llevar por todo Ladakh y me acaba de explicar por qué es que tuvimos este retraso para podernos bajar del avión. Y es que en los días anteriores tuvieron que cancelar bastantes vuelos porque hubo muchas nevadas. Además, el día de hoy se fue el Dalai Lama de Ladakh. La ciudad de Leh es la capital de Ladakh y estamos bastante metiditos ya en los Himalayas, raza. Oigan, estoy en medio literalmente de la nada. Aquí a 200 kilómetros ya está el K2 y déjenme les enseño cómo es volar por encima de los Himalayas. Es hermosísimo, es ese tipo de viajes aéreos que te vuelan por completo la cabeza. Uno que otro que me ha tocado igual, viajes en Alaska o en Nepal, por ejemplo, cuando vi el Everest por primera vez. Normalmente cuando llego a cualquier destino, lo primero que hago es correrle y empezar la aventura lo más pronto posible, pero hoy no es ese día. Hoy me toca aclimatarme, entonces he estado aquí acostadito unas cuantas horas y pues la verdad me ha servido bastante porque cuando llegué sí sentí así como que la cabeza zumbando un poquitín, pero pues bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Nada, lo que se tiene que hacer es descansar. Ahorita en la tarde noche voy a ir a pasearme a ciertos lugares y ahorita se los voy a enseñar. Vengo llegando al hotel aquí en el que me voy a estar quedando en la ciudad de Leh. Bienvenidos al Hotel Royal Ladakh. Bien, esta es una pequeña recepción que tienen aquí, pero para hacer los Himalayas es bastante, pero bastante acogedor. De hecho, hasta tienen su restaurantito que es bastante grande, ¿eh? Está como que para unas 20, 30 meses aquí, como que si el hotel está decentemente grandecito. Ahora sí, déjenme les enseño mi habitación. Echen un ojito a la habitación, miren, está bastante pequeñita, pero miren, tiene aquí su colchón king prácticamente. Acá tenemos en el buró una cafetera y en el otro buró te ponen el servicio de agua. También tenemos nuestra pantallita por allá y aparte tenemos una mesa aquí para convivir o para el desayuno. Miren, tienen este como tapete bien clásico con los colores de los Himalayas, pero échenle un vistazo a cómo se ve todos los Himalayas desde aquí. Es espectacular la vista. Y por acá tenemos un roperito medianito, el espejo. Sigo sobreviviendo, raza, sin mal de altura. Y por acá está el baño. Miren, el baño está bastante, pero bastante rudimentario, pero pues con que tengan agua caliente, con eso me doy por servido. Pero miren nada más esta bolsa de papitas, venía medianamente inflada, la traigo de Delhi y ahorita está a punto de explotar por la despresurización. Seguramente así traemos el cerebro. Siento que me va a tronar como si fuera una botella. No, se abrió bien. Yo pensé que iba a tronar todo bien gacho. Vamos a recorrer un poquitín la ciudad de Leh. Voy a ciertos lugares donde no tenga que caminar ni hacer tanto esfuerzo para mañana empezarle a dar ahora sí con todo. Vengo llegando aquí a Shanti Stupa, pero vean nada más en dónde está ubicado. Está bastante en lo alto y tiene unas vistas panorámicas de todo el valle en donde se encuentra Leh.
La única razón por la que no les grito de emoción en serio es porque estoy en un stupa budista y realmente tengo que guardar respeto. Y para los que no sepan, las stupas son normalmente monumentos budistas cónicos, circulares, y estos lugares sirven para poner reliquias dentro de ellas e incluso muchas veces ponen las cenizas de muchas personas que son bastante importantes en el budismo. Las stupas representan la mente iluminada de Buda, así como el camino hacia la liberación del sufrimiento. La mayoría de las stupas están pintadas de blanco, aunque una que otra puede ser color ladrillo e incluso color oro, pero la inmensa mayoría, como les digo, son de color blanco. Esta stupa está padrísima, tiene unas vistas espectaculares. Fue construida en 1991 por Nakamura, que era un budista japonés. Aunque sí, la stupa no deja de estar hermosísima, la verdad bastante pintoresca y todo, pero es que en serio, el valle con todas sus montañas se la lleva por completo. Ahora sí, vamos a checar la stupa a ver qué tal está. Bien importante, como siempre, ya saben, son templos budistas, quitarse los zapatos. Y en la mera entrada, bien central, tenemos la reliquia de Dharma Chakra custodiándolo por dos venados. Vamos a ver el segundo nivel. Está hecho de dos niveles y en el segundo nivel están varias representaciones de Buda. Oigan, se acaba de bajar el sol por completo. Acaba de ser el sunset dorado aquí y en serio está bajando demasiado drásticamente la temperatura. Oigan, yo creo que subestimé bastante lo que es Shanti Stupa. Está súper bonito, bien colorido y tiene las representaciones, como les había dicho, de Buda. Está representado en cuanto a su nacimiento, su muerte y Buda derrotando a todos los demonios. El lugar está brutalmente mágico, raza, para que cuando vengan, en serio, no se lo vayan a perder por nada. Shanti Stupa vale bastantísimo la pena. Vamos a hacer otra actividad que puedan hacer en su día de aclimatación. El mercado está justo en el corazón de la ciudad y está por debajo del Palacio de Leh. El lugar está padrísimo, raza, para que no se lo vayan a perder por nada. La arquitectura típica de los Himalayas y fíjense que la gente bastante amable. Había leído que aquí en esta zona de la India la gente no era tan amable como en el resto del país. Aquí te puedes encontrar desde restaurantes, mezquitas, puedes encontrar todo tipo de souvenirs, ¿qué les digo? Joyas tibetanas, anillos, pashminas y muchas cosas más. No puedo quedarme sin venir a ver las pashminas, y es que es una prenda que viene muy comúnmente a ver la gente por aquí. Oigan, vamos a ver si son las reales o no. Es un poquito difícil decirles cuáles son las buenas y cuáles no. Normalmente son las más suaves y todo, y esta tela proviene de las cabras de las montañas de la zona de Kashmir. Se han hecho chales de pashmina en Nepal y en Kashmir desde hace miles de años. Vamos a verlos. Esto está increíblemente suave, raza. Not only this, one more going past. Miren, estamos haciendo ahorita la prueba del anillo de que pasa por completo a través de él. Entonces estamos hablando de que sí es 100% pashmina. Vamos a ver cuál es la que quiere la nena. Me llevo todas. Todas completitas. Y miren, chequen cómo te das cuenta de que esto fue bordado a mano. Pues le damos la vuelta al reverso y podemos ver dónde están todos los tejidos. Otra forma de darte cuenta si son pashminas realmente o no es por el peso. Estas no pesan absolutamente nada, raza. Y si te las pones 10 minutos vas a ver que empiezas a prácticamente a sudar. Son bastante protectoras con el frío. ¿Les gusta esta? ¿Se la lleva o no? Y es que esta es la del color natural, raza. Hay otros tipos de colores como esta de acá, pero These are dye colors. sí, estos ya están pintaditas y todo, pero esta es puro tejido. Miren, y aquí rápidamente podemos ver esta prenda de 100% pashmina. Está muy pero muy delgadita y miren cómo es la terminación aquí. Miren, la tela está súper pero súper delgada. Si nos venimos para acá, hay otras prendas que son bastante pero bastante suavecitas también, como esta de acá, pero esto es Kashmir. Este tipo de entretejidos que tienen aquí es imposible de hacer con lo que es la pashmina.
y además sí está más gruesecito, o sea, de volada cuando la toca se sienta el grosor mucho mayor. Y esta por acá también está bastante delgadita y uno pensaría que sí es pashmina al 100%, pero esto es 100% poliéster, es un engaño por si vienen, para que sepan que se los pueden chamaquear muy fácilmente. Miren, y tenemos esta pashmina, es una super pashmina, esta es de la más alta calidad de todas y es sutilmente más gruesa, está padrísima, de hecho te pones a olerla y huele a la cabra todavía, Están padrísimas todas. La única razón por la que yo no me llevo una es porque nunca me pongo nada de bufandas, pero Lorena sí las usa de repente, entonces ella sí se la lleva. Oigan, en esta parte del mundo es bastante común el regateo como tal, entonces para que no se sientan mal si están regateando, porque todos los precios están súper inflados. Hay lugares del mundo donde no deberían hacerlo porque pues le estarían jugando un poquito feito a esta gente artesana y todo eso, pero aquí para que sepan, los precios están súper elevados y no hay de otra más que empezarles a bajar el precio, en pocas palabras, ¿no? Ahorita pues ya compré la pashmina y todo eso, no sé si la compré a un buen precio o no, entonces no les voy a decir cuánto me costó porque luego van a decir, oye, te hicieron pero bien tarugo, pero para que sepan, está bastante decente todo eso de las pashminas. Me gustó mucho ese mini tour que me dieron por ahí, bastante recomendable que vengan aquí a comprar pashminas, bien bonitas todas. Échenle un ojito a este oro puro, el ZFC con pollito himalayo, ¿qué tal? Está padrísimo este mercado, aquí puedes encontrar todo tipo de cosas, hasta pintura para tu casa, todo tipo de comidas. Me hubiera gustado que hubieran tenido un poquitín de comida callejera, pero no encontré nada. Muy buenos días tengan todos ustedes, racita viajera, me va amaneciendo y estoy en uno de los lugares más altos con las mejores vistas de toda la ciudad de Le. Precisamente aquí está un edificio que se llama Tsemogompa, es un monasterio y una fortaleza budista. Vamos a conocerla, acompáñenme. Y estoy en mi segundo día aquí en los Himalayas y cualquier mínimo esfuerzo que se avienta uno y se está muriendo, empiezas a agitarte bastante y todo. Estamos a 3500 metros, mañana voy a llegar a los 5000 y cacho en uno de los pasos más altos del mundo que se llama Kardung La Paz, para que no se vayan a perder ese video. Oigan, vamos a ver este lugar por dentro, a ver qué nos podemos encontrar. Está medio chiquito, y está como que bien descuidado, pero bueno, vengo aquí por las vistas como les decía. Pero échenle un vistazo a esta verdadera chulada de vista que tengo enfrente. Seguramente has visto estas banderitas en películas o en documentales o algo por el estilo. Fíjense que estas banderitas están regadas por todos los Himalayas y tienen precisamente oraciones a Buda. Miren, échenles un vistazo, aquí están las oraciones que obviamente pues, no les vamos a entender, ¿verdad? Pero todas tienen ahí sus mensajitos. Go clockwise. Pues vámonos por acá, a ver qué nos encontramos. Estoy ante lo que pareciera precisamente el monasterio. Está chiquito, pero bastante pintoresco. Fíjense que estos materiales que utilizan como adobe o algo, los tienen en toda la zona del Tíbet y aquí también en el norte de la India, en Ladakh precisamente. Y es que son bastante, pero bastante térmicos. Pero pues bueno, se preguntarán por qué bastante térmicos. Son paredes como de 1 metro de grosor. Y pues sí, al parecer está cerrado. Las instrucciones te dicen que vayas con las manecillas del reloj, pero miren, o sea, esto te lleva a la base de la montaña, entonces no les hagan caso por si vienen. Oigan, no, ya vi bien, sí es con las manecillas del reloj, está justo por aquí, por enfrente del monasterio y le siguen para arriba. Pero vean, raza, este lugar ya se está mega desmoronando por todos lados. No sé qué tan viejo sea, pero no está aguantando mucho. Fíjense que me gusta bastante este lugar, se ve como viejito, no sé, como descuidado del Tíbet, pues de toda la onda budista del norte de la India, ¿qué les digo? Me gusta. Ahora sí, échenle un ojito a todas las vistas de este lugar. Ya llegué al tope de la fortaleza, pero también está cerrada. El lugar está completamente descuidado, está padre para que vengan. Sí está como que pues
Mira, a mí no me toques porque se está deshaciendo por completo. Pero bueno, las vistas son de 10, raza. Tienen que venir a este lugar porque, en serio, ojalá que les toque un día como el que me está tocando ahorita, completamente soleado, con las vistas panorámicas 360 grados desde aquí, desde arriba. Pero vean nada más el tamañito de la ciudad de Le. Ha crecido mucho y el turismo les ha estado ayudando bastante. Y fíjense bien, ayer que estaba en el aeropuerto también me di cuenta que ya estaban construyendo el nuevo aeropuerto. Y es que el turismo de cierta manera está ya detonando. Y no es para menos, está bien bonito el lugar. Ya terminé con Zemogompa, raza, y justo abajo de Zemogompa está el Palacio de Le, justo por aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Vamos para allá, acompáñenme. Si tenían la duda de si se pueden venir desde Zemogompa, que está aquí arriba, hacia lo que es el Palacio de Le, pues sí, sí hay un caminito, hay una pequeña vereda aquí por donde se pueden ir bajando poco a poco. Está un poquitín resbaloso, nada más para que tomen en cuenta las piedras y todo eso, pero nada del otro mundo. Sí está tranquilona la bajadita, raza, o sea, sí hay como pues tierra suelta y de todo un poquito, pero pues en general está bien, o sea, está como familiar la vereda, en pocas palabras, por si traen sus niños y todo, para que se vengan con confianza. No se lo recomendaría para personas de muy alta edad, pero en general para el resto de la población bastante bien. Y ahora sí, ya llegamos a Le Palace. Bienvenidos al Palacio de Le. Al parecer no dejan que grabemos aquí adentro, pero voy a hacer unas tomitas ahí con la GoPro clandestinas a ver si me salen. Ahorita les cuento cómo me fue. El Palacio de Le fue construido en el siglo XVII por Namgyal, que era el emperador de Le en aquel entonces, y su arquitectura se basó en el Palacio de Potala en Lhasa. Este lugar mide 9 pisos de altura y los pisos superiores eran utilizados por la realeza y los más inferiores eran para ser utilizados como establos y sobre todo donde los trabajadores la pasaban y vivían. A diferencia de múltiples palacios aquí en la India donde la ex realeza sigue viviendo, pues aquí no, esta familia quedó completamente desalojada en el siglo XIX después de que las fuerzas Dogra invadieran el lugar y los corrieran al Palacio de Stock, que era más pequeño. El palacio está literalmente en ruina, raza, y lo han ido restaurando poco a poco y todo, pero pues bueno, en pocas palabras sí hay una que otra pintura que logró sobrevivir al paso de los siglos y todo, y está padre andarlo explorando por dentro, aunque sí, o sea, realmente le falta mucho mantenimiento a este lugar. Definitivamente no está ni barrido ni nada, pero está padre venir, andar en la aventura, andar explorando por dentro todo el edificio. Aunque lo que no te puedes perder por nada del mundo son la majestuosidad de vistas que tenemos aquí con el fondo de las montañas cubriendo todo el valle de Le. De hecho, aquí al fondo tenemos Stok Kangri, que es la montaña más alta de toda la cordillera que tenemos enfrente de nosotros y mide más de 6,000 metros. De hecho, muchos alpinistas novatos suben esta montaña porque dicen que está como que supuestamente facilona. No creo que esté tan fácil, pero supuestamente está como decente para subir a pesar de su altura. También lo utilizan muchos alpinistas profesionales como preparación para los gigantes de los Himalayas. Dense la vueltecita, no hay muchas cosas que hacer aquí en Le más que apreciar vistas espectaculares y como les he estado diciendo ahorita, pero bueno, está padre venir a darse la vuelta aquí. Hay un museo también aquí adentro para que si tienen tiempo le den una checadita. Hay joyas y escritos de la época y todo para que se den una idea de cómo fue la historia de este lugar, vaya. Vamos a lo que sigue. Me acabo de venir ahorita al Hall of Fame, que es un museo destinado a glorificar a todos aquellos soldados que dieron sus vidas para poder preservar esta tierra como parte de India, ¿verdad? Tienen un memorial aquí en el patio con los nombres de todos los soldados que dieron la vida, como les decía, y también tienen muchísimas tumbas. Oigan, tienen un museo que está bien, pero bien padre por dentro. Me gustó mucho. El problema es que no te dejan grabar nada. Tienen ahí todas las armas, todos los atuendos que utilizaban en las montañas para pelear arriba de los glaciares y todo. Se ven bastante cool, ¿eh? Deberían darle una vueltita por aquí. Cuando anden por aquí se van a tardar menos de media hora en darle la vuelta. Oigan, raza, toda esta zona de acá es pura zona militar. O sea, ahorita que estábamos ahí en el museo, pues sí, los soldados se portaban bien y todo, pero sí te sientes como un poquito intimidado. Pero vean nada más estos mega monstruos que tienen del ejército aquí de India. Están increíbles. Ya ando vestido con toda la actitud. Vengo llegando al Patab Sahib Gurdwara, que es un templo monoteísta y es un lugar de bastante culto aquí en Ladakh. No entendía bien, veía nada más en las fotos una fotografía de, pues como una piedra toda
deformada nada más, y me puse a leer un poquito y fíjense lo que encontré. Este lugar se construyó para recibir en su segunda gira al gurú Nanak Dev, que es el fundador del sijismo, que es una religión monoteísta que como tal adoran a un solo Dios, y esta religión lo que hace es que estudia la igualdad, la devoción y la honestidad. Cuando el gurú llegó de visita se dio cuenta que todo el pueblo estaba aterrado por un demonio, entonces lo que él hizo, decidió atacarlo mediante la meditación. Se fue a meditar al lado del río y esto provocó que el demonio se enojara. Lo que el demonio hizo fue aventarle una mega roca que golpeó sobre su cuerpo y deformó la piedra como si fuera cera. Al darse cuenta el demonio que no lo había podido derrotar, empezó a aplastar la piedra con uno de sus pies, dejando una de sus huellas en el reverso de la piedra. El demonio pronto se dio cuenta de que no le había hecho ni un rasguño al gurú y decidió disculparse con él. Entonces el gurú decidió perdonarlo y lo instruyó para que viviera una vida de servicio. Y esta piedra precisamente es la que tanto veneran aquí adentro. Vamos a conocerla. Y precisamente aquí está la forma del cuerpo del gurú cuando lo golpeó la piedra. Y por la parte trasera podemos ver la huella del demonio tratando de aniquilar al gurú. Este templo se terminó por construir donde quedó la piedra tirada. ¿Saben que está padrísimo este lugar? Que no te cobra nada en la entrada, y en este cuartito de aquí, después de darle la vuelta a todo el templo este que estamos, te dan de comer gratuitamente. Nada más no los grabo por respeto, están comiendo y todo, pero qué padre, en serio, ¿eh? La piedra se la aventó el demonio desde a mero arriba hasta acá, hasta mero abajo. Oigan, este lugar es tan sagrado y tan importante para la gente de Ladakh que quedó en serio controlada por el mismísimo ejército. Es un símbolo de unión y armonía. Oigan, pero vean las piedrotas del cerro, en serio. ¿Sí le creemos o no le creemos que se la aventó el demonio? Vamos llegando a la colina magnética de Ladakh, raza. Está como a unos 30 kilómetros de la ciudad de Leh, y la gente dice que en esta subidita puedes apagar tu carro en subida y el carro va a seguir subiendo. Vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos a hacer la pruebita, raza, a ver qué tal nos va por aquí. Ok, let's do it, friend. Se supone que el efecto óptico hace contra la montaña que sientas que vas como pues hacia arriba, pero no, sí se ve bien clarito que ves hacia abajo, raza. Entonces yo creo que tendrías que estar medio ciego para no ver esto. No, sí, yo lo que pensé en primera instancia es que íbamos a poner el carro y el carro solito en neutral iba a empezar a avanzar hacia arriba, pero aquí se ve más que pues claro, ¿no? Que vamos hacia abajo. Entonces obviamente es como una especie de efecto óptico o algo por el estilo lo que pasa en este lugar, pero realmente nada de magnetismo ni nada de cosas mágicas. Wow, raza, vean esta monstruosidad de montañas, y al fin del valle, en el mero fondo, está el Indus River que viene desde el Tíbet. Íbamos pasando por la carretera y de repente veo estas montañonas con el río abajo, y en serio me dejó con la boca completamente abierta. Ni siquiera mi gran angular puede hacer la toma de todo este pues mega paisaje, ¿no? Que tenemos aquí. Miren esta mega pared infinita acá, con el río hermosísimo que viene del Tíbet, como les había dicho. Hijo de eso, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puede pedir uno, raza? Y a unos cuantos metros de donde estuvimos ahorita tomando los videos, racita, en ese valle increíble donde está esa especie como de herradura, está la confluencia del río Indus con el Zanskar. Normalmente el Indus, este que les decía que viene del Tíbet, es de color como azul, y ese azul se torna más azuloso en la época de septiembre. Ahorita ha habido mucho, pues los glaciares han estado derritiendo bastante y han causado que se ponga de color café. Pero bueno, si se ponen muy atentos, pueden llegar a ver que este se ve más café y el otro, el Zanskar, se ve más pero más gris. Oigan, esta montaña que tenemos por acá, en serio, parece un pedazo de Marte en la Tierra. Wow, con estos lugares. Es una mega pared, y acá tenemos otra mega pared. ¿Qué les puedo decir? Es simplemente la carretera de Ladakh. Y no sé si alcancen a ver, pero justo por acá hay un puentecito de los clásicos que vemos por todos los Himalayas. Si comparamos a los perritos de aquí de Ladakh, comparándolos con el resto de la India, definitivamente estos están mucho más pachoncitos, tienen mucho más pelaje. Y es que en serio, todos los perritos de la India parecen hermanos, son demasiado iguales. Me
acaban de traer a un templo que está más por acá por arriba, que está sobre este monasterio. Este es el monasterio de Spituk y el templo de acá se llama Kali Mata, que es bien pero bien famoso. Está más o menos como a unos 6 kilómetros de la ciudad de Leh y está en la carretera que va hacia Kargil. Oigan, este lugar está un poquito más elevado de lo normal, está como en una montaña. Bueno, no es una montaña, es una lomita que tienes que subir aquí, pero vamos a investigar cómo está este lugar por dentro. Este es un tambor de rezos budistas y normalmente lo que tienen que hacer aquí es pedir como una especie de petición, vaya. Y lo que hacemos es que lo vamos a girar siempre con las manecillas del reloj. Vamos a pedir nuestro deseo para que nos vaya bien en los futuros viajes. Siempre que los vean, denles toda la cuerda posible. Vámonos, miren. Ah, estos no giran tanto, están como medio atoraditas unas. Definitivamente, raza, fracasé como rotador de tambores. El monasterio de Spituk, que es este en el que me encuentro ahorita, es budista y el templo de Kali Mata es hinduista, donde veneran a la diosa Kali. Fue fundado por los sombreros rojos para más tarde ser tomado por los sombreros amarillos. Eran pues instituciones de la época prácticamente, y en serio que parece como si estuviéramos hablando de los equipos del recreo del kinder. En el mero tope del monasterio de Spituk van a encontrar esta puertita que está por acá, que los va a dirigir hacia el Tara Temple. Está padrísimo, no se lo vayan a perder, está muy pero muy bien cuidadito y todo. No les puede grabar ahí adentro porque sí está bajo bastante vigilancia de cámaras y todo eso, y no quería como que me fueran a regañar ni nada. Aquí mismo pueden empezar a platicar con los monjes budistas y de todo. Tampoco los quise grabar, pero es muy buena experiencia. En caso de que tengan tiempo, platiquen con ellos, a ver qué les pueden decir, a ver qué les sacan de información. Kali Mata es una deidad del hinduismo y es la diosa de la destrucción, la transformación y el tiempo. Y se preguntarán, ¿qué hace en un monasterio budista? Pues resulta que hay otro dios que se llama Vajra Bhairava, que es una manifestación de Shiva y representa también a la vez una deidad en el budismo. En pocas palabras, Kali es representada como la consorte de Bhairava. A lo largo de los siglos, el monasterio Spituk se ha vuelto un lugar bastante importante aquí en Ladakh para lo que son actividades culturales, meditación y aprendizaje. Fíjense que estoy un poquitín confundido. Estuve platicando ahorita con dos budistas, bueno, monjes budistas más bien dicho, que me estaban contando que no hay ninguna estatua de Kali Mata aquí. Yo había leído que había una inmensa estatua de Kali Mata y que estaba tapada del rostro con una tela durante todo el año, y que en el festival anual de Spituk le quitaban la tela para que todo mundo la pudiera ver. La verdad sí estaba un poquito emocionado de ver ahí como que la mezcla del budismo con el hinduismo, pero este lugar es 100% budista, raza. Por si encuentran información en algún lado o algo, yo creo que está completamente errónea porque la leí en varios lugares por alguna razón. No sé si yo soy el que se encuentra equivocado, si no aquí se los pongo en los comentarios, pero para al parecer este lugar es 100% budista. Lo que sí está pasadito de lanza por completo son las vistas 360 grados. Miren, hacia donde volteen a ver, tienen campos infinitos de todo lo que es Ladakh, raza. Desde aquí podemos ver todos los monasterios que hemos visitado, literalmente se ve toda la ciudad de Leh. ¿Y qué les puedo decir? Aquí todos los años vienen miles de turistas a tomar fotografías específicamente desde este monasterio. Pero bueno, raza, este monasterio budista está en un lugar tan privilegiado que es imposible no amarlo. Vengan, conózcanlo, den su punto de opinión, tomen muchas fotografías y van a ver que les va a encantar. Yo me despido el día de hoy. Ha sido un día bastante largo y mañana me tengo que levantar temprano porque los voy a llevar a un lugar que les va a mega encantar. Cuídense, raza, los amo. ¡Vámonos!